Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial de las aulas de Educamos CRM. En este caso vamos a empezar ya con las actividades. En contraste con los recursos, que es justo los tutoriales que preceden a este, las actividades sí que se van a calificar. Los recursos nos servían para presentar información al alumnado en distintas formas, como ya hemos visto, y las actividades, sin embargo, nos van a proporcionar notas, nos van a proporcionar calificaciones. Con ellas vamos a evaluar los criterios de evaluación y las competencias. Hay muchos tipos de actividades que podemos incluir en nuestras aulas virtuales. En esta unidad de programación que tengo aquí preparada, por ejemplo, los alumnos tienen una tarea. Una tarea quiere decir que tienen que entregar algo. Cuando el alumno pincha, debe agregar una entrega, que le podemos pedir un audio, un archivo, presentación, lo que queramos. Otro tipo de tarea son los cuestionarios, en los que el alumno entra y va a realizar una serie de cuestiones de diversa índole. Puede ser verdadero o falso, rellenar huecos, agrupar, etc. Por ejemplo, aquí tenemos un cuestionario básico en el que los alumnos tienen que elegir la respuesta correcta y se pueden añadir imágenes, podemos hacerlo como queramos. Incluso exámenes, este es un ejemplo de un examen de selectividad de inglés, donde puedes poner el examen completo de selectividad para elegir verdadero o falso, justificar la respuesta, añadir sinónimos o palabras, definiciones, elegir, bueno, en fin, escribir, incluso pueden añadir una redacción. Hay más tareas que podemos añadir, son los ejercicios H5P, que pueden ser de diversa índole, son interactivos y muy atractivos para el alumnado, como los ejemplos que vamos a ver a continuación. Algunos ejemplos de actividades interactivas con H5P son estas, que puede ser el típico de rellenar huecos o arrastrar palabras al hueco correspondiente. También podemos encontrar sopas de letras, en las que el alumno debe encontrar palabras de las categorías que nosotros le pidamos. O este tipo de actividades en las que el alumno arrastra palabras a determinados lugares para clasificarlas. Podemos tener también una ilustración en la que tienen que etiquetar las distintas partes, por ejemplo. También podemos hacer crucigramas, como vamos a ver ahora. Aquí tenéis un ejemplo de crucigrama en el que el alumno escribiría la palabra y se iría completando el crucigrama. Otros ejemplos son tarjetas interactivas, en que podemos jugar con texto, imágenes, y entonces aquí hay que poner la respuesta de en qué sección del periódico se encontraría, por ejemplo, esta noticia, etcétera, pero podemos hacer combinaciones de texto e imagen. También tenemos ejercicios de emparejamiento, en el que emparejamos las imágenes de un lado con el texto o con imagen, podemos combinar ambos. Otro tipo de ejercicios que tenemos es esta especie de cuestionario que al final va a dar una puntuación y te va a colocar en una categoría dependiendo de lo que vayas respondiendo en cada una de las preguntas. Y también tenemos la posibilidad de crear vídeos interactivos en los que se reproducirá un vídeo y en determinados momentos saldrán interacciones como ejercicios o lo que queramos poner. Fijaos que aquí en este vídeo los distintos puntos son interacciones que el alumno va a tener que ir respondiendo. Hay muchísimos más tipos de actividades de H5P, es quizás la forma más atractiva de colocar actividades y os enseñaré de manera básica cómo crearlas. También podemos incluir actividades de herramientas externas, como por ejemplo esta de Flip, en la que es un videoforo en el que el alumno tendría que añadir su entrada. Otro ejemplo más de actividades son los foros, en los que el alumno participa y va a recibir una calificación por su participación. Hay muchísimas más, pero vamos a ver las más sencillas y en el nivel avanzado se explicarán algunas más complejas. Vamos a empezar. Para añadir una actividad nos desplazaremos a la unidad de programación, situación de aprendizaje o bloque en el que queramos añadirla y activaremos el modo de edición. Al final del bloque, como siempre sabemos, nos aparecerá añadir una actividad o recurso. Pulsamos sobre ello y para que nos filtre solo las actividades pincharemos sobre la pestaña de actividades. Aquí tenemos todas las actividades que se pueden insertar en nuestro aula virtual. Vamos a empezar con la de tarea. Nos viene en orden alfabético y es la penúltima. Pinchamos sobre tarea. Vamos a aprender a configurar una tarea y al mismo tiempo todas las opciones que son comunes a todas las actividades. Lo fundamental primero es ponerle un nombre a esta tarea.
¿Qué es una tarea? Una tarea es cuando nosotros le pedimos a los alumnos que nos entreguen algo. Puede ser un proyecto, puede ser una presentación, puede ser un archivo de audio, un archivo de vídeo, lo que queramos que nos entreguen para que nosotros califiquemos. Eso es una tarea. Entonces vamos a poner el nombre de la tarea. Yo en este caso voy a poner prueba. Aquí quizás la descripción sí que sea más importante que en otros de los recursos, cuando hemos visto los recursos, porque si le damos a que se muestre, el alumno en el propio aula virtual va a saber qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Puede ser un resumen, porque luego cuando pinchen la tarea, fijaos que pone instrucción de la actividad, aquí podemos dar más detalles. Entonces aquí podríamos decir, sube aquí tu presentación, sube aquí tu archivo, lo que queramos. Pero aquí sí que es importante rellenar las instrucciones de la actividad porque aquí le diremos exactamente qué es lo que queremos que entreguen. Archivos adicionales son archivos que a lo mejor ellos necesitan para hacer la tarea. No es aquí donde nos entregan, sino estos son archivos que nosotros le proporcionamos. Imaginaos que yo quiero que me entreguen un vídeo haciendo una situación X. Quizás aquí sería conveniente que les entregase el guión o los puntos esenciales que conviene que tengan. O, por ejemplo, quizás si van a hacer una encuesta, a lo mejor aquí sería importante incluirles pues cómo tiene que ser esa encuesta, a cuántas encuestas tienen que, o a cuántas personas tienen que entrevistar, etcétera. Es decir, estos son archivos que nosotros le proporcionamos a los alumnos para que completen su tarea. Archivos extra. Esto es una de las configuraciones que nos valen para todas las actividades. Tenemos que decir cuándo queremos que esta tarea esté disponible. Entonces, este es desde el momento en el que se permiten, en el que se abre para que entreguen, y esta es la fecha de entrega. Fijaos que luego pone fecha límite. ¿Cuál es la diferencia? Si yo no establezco una fecha límite, los alumnos me podrán seguir haciendo entregas después del 4 de noviembre a las 23 horas, pero a mí me aparecerá como que la he entregado tarde. Si activo esta fecha, la fecha límite, y pongo, por ejemplo, el 4 de noviembre, vamos a poner el 4 de noviembre a las 23:05, quiere decir que de las 23 a las 23:05 me va a parecer como que ha llegado tarde, pero a las 23:05 se cierra y no puede entregar nadie nada más. El siguiente es recordar calificar. En esto es para que te mande un recordatorio de que tienes que calificar esa actividad. Lo podéis activar o desactivar si vosotros tenéis claro cuándo lo vais a corregir. Esto no es importante. Y luego, esto es algo nuevo que hay. ¿Cuánto tiempo tienen para hacer esta tarea? Y os podréis preguntar, entonces, ¿cuál es la diferencia entre desde que pueden entregar ese periodo y esto, el tiempo límite? Esto quiere decir que cuando el alumno pinche en entregar la tarea o lo que le hayamos pedido, se establece un cronómetro y tiene esa banda de tiempo para subir lo que sea o hacer lo que nosotros le hayamos pedido hacer, ¿vale? Y solo se activa cuando el alumno pincha dentro del periodo de tiempo de realización. Cuando el alumno pinche se activa este cronómetro. Entonces esto no es necesario a no ser que sea, por ejemplo, imaginad que estáis haciendo una clase online por la tarde y entonces la clase es de 5 a 6 y ponéis que dentro de esos 5 a 6 tienen que hacer una tarea, podéis ponerse aquí la fecha y ponéis el periodo, que es una hora, pero tienen 20 minutos para hacerla, es decir, dentro de esa hora ellos escogen cuándo, pero en 20 minutos tienen para poder hacer lo que vosotros les hayáis mandado, ¿vale? Tipos de entrega. Aquí es donde tenéis que marcar qué es lo que queréis que se haga. Fijaos que viene por defecto archivos enviados, es decir, que esto viene como por defecto para que el alumno nos entregue archivos con el número máximo de archivos, que lo podéis definir, podéis reducirlo. Si solo tienen que entregar una cosa, pues ponéis uno, el límite de esos archivos y el tipo de archivo que podéis, que aceptáis. Imaginaos que queréis solo una presentación PowerPoint, pues elegís de esta lista, pensando aquí, solo los tipos de presentaciones. Si queréis vídeo, por ejemplo, pues solo elegís que os puedan entregar archivo de vídeo. Esto es muy útil porque así evitáis que os suban archivos de cualquier tipo. Si elegís el tipo, si es un documento, si es un PDF, si es lo que queráis, podéis elegirlo de aquí de la lista, ¿vale? Si tenéis claro lo que queréis que os suban, así evitáis que el alumno suba cualquier otro tipo de archivo, ¿vale? Voy a darle a cancelar. Truco que os quiero dar ahora. Yo cuando me tienen que entregar algo, prefiero que no me suban un archivo. ¿Por qué? Porque lo tienen que subir y luego tú te lo tienes que descargar y te ocupa a ti espacio en tu ordenador. Yo prefiero ponerles texto en línea de tal manera que, sin límite de palabras ni nada, de tal manera que ellos suban el archivo
a una carpeta en la nube y compartan el link de esa carpeta conmigo. Y yo ya puedo acceder y verlo en la nube y no tengo que descargarme nada. Esto es un truco que yo os doy. Si preferís que os sigan entregando de la manera tradicional, pues seguís archivos enviados. A mí me es mucho más ventajoso esto porque además les obligo a hacerse una carpeta en la nube donde van a ir guardando todos los proyectos, actividades y productos en general que les pida. Entonces esto es una decisión completamente vuestra. Lo siguiente que tenemos, que es común también a todas las actividades, son los tipos de retroalimentación. Siempre tendremos que dar algún tipo de retroalimentación a los alumnos. Entonces, los que vienen por defecto están bien. Ahora, si vosotros tenéis alguno de estos, una hoja de calificaciones externas o un archivo que ya tengáis de retroalimentación, tendríais que marcar esto, ¿vale? Y si queréis hacer comentarios en línea, poner sí. En cuanto a la configuración de la entrega, yo lo dejaría exactamente como está, pero tenéis opciones, leedlas porque son claras. Requiere que los alumnos pulsen el botón de envío. Esto quiere decir que si lo ponemos en sí, hay un botón de envío que deben pulsar. Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega, lo mismo. Les aparecería un botón con un texto de las condiciones de entrega. Esto sirve si queréis que el alumno pueda corregir y entregar varias veces la tarea. Si es nunca, quiere decir que solo la puede entregar una sola vez, pero vosotros podéis elegir. Siempre tenéis el icono de ayuda en el que os explica qué hace cada una de estas opciones. Entonces os recomiendo que pongáis el ratón sobre él y si fijáis, si pinchamos sobre el icono de ayuda, nos explica precisamente qué es lo que tenemos que hacer. Configuración de la entrega por grupo. Esto solamente es válido cuando tenéis agrupaciones o grupos en vuestro aula. Para la configuración por grupos hay un tutorial avanzado que podéis ver. La siguiente configuración hace referencia a los avisos que reciben los estudiantes dependiendo de cada una de estas situaciones. Entonces os recomiendo lo mismo, que miréis las interrogaciones y si os interesa activarlas vienen desactivadas por defecto, excepto la última. Entonces si os interesa activarlas, leedlo y ved lo que hace. La más importante quizás es la de calificación. En la calificación debemos elegir, viene por defecto puntuación para que la tarea se califique sobre 10. Pero podemos elegir también escala o podemos elegir que no tenga ningún tipo de calificación. Entonces, cada uno podéis elegir lo que queráis. En cuanto al método de calificación, hay varias opciones. Tenemos método de calificación simple y directa, guía de evaluación y rúbrica. Para la guía de evaluación y para la rúbrica hay 2 tutoriales avanzados por si queréis utilizar estos métodos de calificación. Si no, elegid calificación simple directa. En cuanto a la categoría de calificaciones, esto vamos a hacer referencia a las categorías que ya establecimos y sabéis que si hemos establecido categorías y desplegamos, veis que nos aparecen. En este caso yo puse las competencias y los criterios, entonces puedo meter esta tarea dentro de la categoría que quiera para que tenerlas ahí recogidas y luego sacar un informe de esta categoría en concreto. Si no vais a utilizar o si ya vais a utilizar el cuaderno de evaluación y van a ir distinguidos por criterios y competencias, quizás sea más adecuado que vuestras categorías sean unidades de programación, de tal manera que tengáis todas las actividades de la unidad de programación 1X, pues ahí las tenéis todas metidas. Pero bueno, ya como os expliqué en el vídeo de las categorías, podéis hacerlo como queráis. Yo la voy a poner esta en comprender textos, por ejemplo, en esta categoría. Calificación para aprobar. Aquí tenéis que poner un número si habéis puesto numérica. ¿Cuál es vuestra calificación mínima, el umbral mínimo de aprobado? Yo voy a poner 5. Las 2 siguientes categorías las dejamos tal y como están. Si queréis ver qué es lo que significan, le dais al símbolo de interrogación, pero las dejáis tal y como están. Igual que la última de las categorías. Pasamos a la siguiente, que son los criterios de evaluación. Entonces, esta es quizás la más importante de todas, porque aquí vais a tener que seleccionar cuáles son los criterios de evaluación que tiene asociada esta actividad. De tal manera que los marco. Voy a marcar estos 2. Lo lógico, o si queréis que luego la nota no tengáis que estar haciendo tantos porcentajes, sería que cada actividad estuviera asociada con un criterio. Si las empezáis a asociar con muchísimos criterios aquí, vais a tener muchas complicaciones a la hora de transportar la nota aquí dentro del aula virtual. No dentro del cuaderno de evaluación, pero sí para mostrarla dentro del aula virtual. Entonces yo tengo estos 2 criterios, fijaos que me salen todos los criterios y ya está. Ajustes comunes del módulo los dejo tal y como están. Solamente indicaros aquí que esto en un tutorial avanzado aprenderéis al modo de grupo, ¿vale? Aquí no tengo grupos porque no he establecido grupos, esto es más avanzado, entonces si os interesa, una vez que tengáis un poco de habilidad ya con las aulas virtuales, que veáis los tutoriales del nivel avanzado y sepáis cómo se hacen los grupos. La siguiente configuración común a todas las actividades es las restricciones de acceso. Esta quizás es muy interesante. ¿Qué es una restricción de acceso? Como su nombre indica, es impedir que
parte del alumnado realice esta actividad por cualquier motivo. Puede ser porque esta actividad sea solo de refuerzo y entonces haya alumnos que no necesiten hacerla, o porque sea de ampliación y entonces haya otro tipo de alumnos que no necesiten hacerla. Es decir, hay muchas condiciones que podemos establecer. ¿Cómo se hace? Añadimos restricción y fijaos aquí. Nos aparecen todos los tipos de restricciones que podemos aplicar a nuestras actividades. Si queréis saber más sobre cómo aplicarlos, cómo combinarlos y qué efecto tienen, podéis ver un tutorial avanzado en el que se os explican todos estos aspectos. Por último, vamos a hablar de la finalización de la actividad. Esto sirve para que el alumno vaya marcando o se le marque automáticamente cuando realiza o visualiza una actividad o recurso. No todas las actividades o recursos las tenemos que marcar como que el alumno las tiene que realizar. Por ejemplo, en el caso de los recursos, cuando ponemos una etiqueta simplemente decorativa, no tiene por qué el alumno realizar nada. Entonces deberíamos elegir que, en este caso, no indicar la finalización de la actividad. En el resto podemos elegir entre dos opciones. Los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada, es decir, ellos tienen el control y la marcan como completada, o mostrar la actividad como completada cuando se cumplan unas determinadas condiciones. Al marcar esta última opción, se nos abren las condiciones, que como podéis ver es que primero que el estudiante la vea, que debe acceder a esa actividad, y luego podemos requerir una calificación, es decir, que el alumno tenga una determinada calificación para que la dé como finalizada. Os recuerdo que tenéis los botones de ayuda al final en el que os va a explicar qué es lo que realiza cada una de estas acciones. Por último, lo de se espera finalizar, yo no lo habilito nunca porque ya tenemos nuestro calendario de apertura y cierre establecido para la actividad. Vamos a ver ahora qué es lo que ve el alumno, dónde aparece ese porcentaje de cumplimiento que el alumno va a ir viendo cuando va entrando a su aula virtual. En esta vista del alumno, por ejemplo, podemos ver que en el aula cuarto A tiene 0% completado. Dependiendo de las que vaya completando, le irá aumentando el tanto por ciento. Y esto depende de la cantidad de actividades o recursos, si queremos ponerlos también como finalización, que hayamos establecido que tienen que finalizar los alumnos. Además, en cada una de las actividades en la que hayamos especificado unas condiciones de finalización, los alumnos verán unas etiquetas, como podéis ver aquí, que les van a indicar si han cumplido o no cada una de las condiciones. Por ejemplo, en la imagen que veis en pantalla, ha cumplido 2 de las 3 condiciones que nosotros hemos establecido. En esta imagen, sin embargo, veis que el alumno ha cumplido las 3 condiciones que les hemos puesto. Volviendo a la configuración de la tarea, veis que una vez que ya hemos decidido cuáles son las condiciones de la finalización de la actividad, tenemos la opción de marcas, que es simplemente añadir etiquetas, igual que añadiríamos hashtag, para ir clasificando todas nuestras actividades y luego mejorar la búsqueda. Lo último que os voy a comentar ya antes de que guardemos cambios y regresemos a la aula virtual para finalizar ya esta actividad sería hacer clic en enviar notificación de actualización de contenido. Esto quizás es muy relevante y muy importante aquí dentro de las actividades, ya que así se les notifica a los alumnos, el aula virtual le notificaría que hay un cambio, que hay una actividad que tienen que realizar. Esto os va a aparecer tanto en recursos como en actividades, y considerar seriamente la posibilidad de siempre hacer clic, porque así el alumno siempre va a saber cuando estáis actualizando el contenido, cuando hay una actividad nueva o cuando hay un recurso nuevo. Y con esto simplemente le damos a guardar cambios y regresar al aula virtual para terminar ya la configuración de esta actividad. Y podemos comprobar ya que la tarea está lista para que la realice todo nuestro alumnado. Si queréis modificar cualquier parámetro de la tarea, lo podéis hacer de dos maneras. A través de los 3 puntos que veis en el modo de edición, tenemos 3 puntos, lo desplegamos y entraríamos en editar ajustes, pero si no estáis en el modo de edición, estáis en el modo normal, simplemente entrando dentro de la tarea, podéis comprobar que justo debajo del nombre que le hayamos puesto tenemos la pestaña de configuración, desde la cual accedemos a todos los parámetros de configuración de nuestra tarea. Y con esto acabamos este tutorial de introducción a las actividades. Nos vemos en el siguiente.